Ok, ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, pues es un gusto nuevamente estar en contacto a través de la página oficial de la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán, Cerca de Ti, y del canal de YouTube. Y pues esta tarde para nosotros pues es muy especial porque tenemos un invitado muy importante a quien agradecemos pues nos conceda su tiempo y para brindarnos esta conferencia, pues yo la denominaría magistral acerca de un tema muy importante para todos nosotros en el municipio de Yanga, en la región, para la cultura, para la historia. Y quiero darle la bienvenida e invitarlos también a todas las personas que sigan la transmisión a que pues dejen sus comentarios, a que compartan esta transmisión que sabemos que será de mucho interés para todos. Damos la bienvenida al licenciado Jaime Antonio Carrera Pérez, quien es originario de Yanga, Veracruz, precisamente, licenciado en Administración de Empresas y licenciado en Derecho, gran promotor cultural, fundador de la página Yanga Movimiento Cultural, quien definitivamente pues tiene un impacto muy grande y un gran número de seguidores a través de esta página, pues se ha encargado de difundir Yanga y la región y muchos lugares. Miembro fundador del Consejo Ciudadano de Cultura y Turismo de Yanga, miembro fundador del Consejo de la Zona Conurbada Córdoba Fortín, Amatlán Yanga, pintor en material reciclado y escritor de poemas. Y bueno, entre muchos más que sabemos que, pues, aparte de todo, pues definitivamente amante de Yanga, de su historia, del personaje de Yanga, y a quien de verdad nos honra y nos distingue con su presencia. Es fascinante escucharlo
en distintas participaciones que él ha tenido a través de su Facebook personal, de manera presencial, y su participación también, no tan solo como activista cultural, sino también activista social, muy preocupado por la comunidad afrodescendiente. Y pues de verdad, señor Antonio Carrera, digo, bueno, yo le digo señor Antonio Carrera porque para mí es un señorón, y pues bienvenido, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, maestra Mariana. Pues gracias a Dios estamos bien. Yo espero que ustedes también estén bien. Así es. Pues estamos muy contentos de verdad en la Asociación Civil que usted nos conceda esta importante conferencia. Y bueno, sabemos que son muchos los temas que usted puede hablar a nuestro público, a las personas, a los afiliados, no tan solo de la asociación, sino al público en general y a todos aquellos interesados en este tema, en estos temas. Y bueno, particularmente esta tarde, que esperemos que no sea la única ocasión que lo tengamos, pues nos va a hablar usted precisamente acerca de las haciendas, y voy a colocar una presentación. Me dice usted, por favor, si la observa, si la ve, para que iniciemos. Entonces, adelante. Muchísimas gracias. A usted. Realmente tenemos, antes que nada, se me olvidó incluir que también formamos parte del Consejo Afro de la zona centro de nuestro estado y representamos a la cabecera municipal del municipio de Yanga. Casi no soy afecto a los grandes currículos muy extensos. Lo resumimos porque lo importante es la historia de nuestro pueblo, la historia de Yanga, y en este caso, la historia de las ex haciendas que en un momento dado dieron vida a la actividad económica en la época de la colonia. Esa actividad hasta el día de hoy se siente. Algunas haciendas, o todas, están ubicadas en la actual zona cañera, que es la principal agroindustria que mantiene a miles de habitantes, de comerciantes, de empresarios. Pero ¿qué es lo que pasó en el principio, allá por los años de 1550, 1570, 1600, 1690? En la época de la colonia se establecieron diversas haciendas en nuestra región. Y antes de empezar, ¿qué es una hacienda? ¿De dónde deriva esto? Porque estamos acostumbrados a ver ruinas o haciendas ya reestructuradas, pero nunca nos hemos preguntado de dónde viene el concepto de hacienda. La hacienda es un sistema de propiedad español, concretamente andaluz, y fue traído a todo el continente americano en la época virreinal. De ahí derivamos que muchas de las construcciones de las haciendas sean tipo español. Estas haciendas en la época virreinal, su significado era el siguiente: son heredades del campo y tierras de labor que se trabajan para que se fructifiquen, es decir, para que rindan frutos. No son lugares de descanso como muchas haciendas de hoy lo son actualmente. La función de una hacienda era satisfacer las necesidades originalmente de los europeos y de su propia fuerza laboral, agrícola, ganadera o minera. Decimos europeos porque allá eran donde estaban las haciendas originales. En las haciendas que se establecieron en nuestra región había principalmente dos tipos de hacienda: o era ganadera o era azucarera.
La hacienda ganadera era una actividad muy importante, ya que todo lo que se hacía era con animales, bestias de carga, bestias de tiro, era la mula, el buey, los caballos, el burro, la yegua. Entonces, la actividad ganadera era muy importante, además de que la actividad ganadera que daba alimento de cría de ganado vacuno, principalmente para comer, para quitarle los cueros y hacer ropa, calzados, furnituras de los vaqueros, de los hacendados, era una actividad muy importante. En estos dos tipos de hacienda azucarera y ganadera es como se emplea la mano de obra. Originalmente los amos son españoles, los trabajadores eran indígenas, eran los pueblos originarios, hasta que fue prohibida su esclavitud o su uso en trabajos rudos. La hacienda azucarera, ¿cómo era una hacienda en aquellos años de la época de la colonia, la época virreinal? Una hacienda contaba principalmente con una casa grande. Aquí esto que está en la imagen es un acueducto. Esta imagen que vemos ahí pertenece a la ex hacienda de San Josep el Corral, ubicado en la comunidad de JJ Vaz o San José del Corral, y es una de las principales atractivos turísticos. Estos arcos, arriba circula el agua que llevaba de algún río cercano a la hacienda, en este caso una hacienda azucarera. Esta hacienda azucarera contaba, y el día que vayan a San José del Corral y la puedan apreciar, van a ver que contaba con la casa grande, donde estaba el amo y su personal administrativo, obviamente españoles o de origen europeos o hijos de españoles ya nacidos en México. Además de la casa grande o principal, había una iglesia o capilla. Muchas haciendas, ahí nos distinguimos, la hacienda azucarera sí tenía capillas. Y además de la capilla, tenía las habitaciones para los esclavos o los indios residentes. También tenía talleres donde había carpintería, herrería, alfarería, que eran utilizados para fabricar y reparar sus utensilios. Entonces nos damos cuenta que había bastante personal. Una hacienda azucarera, además de lo que describí, tenía un trapiche, una fábrica o un molino para procesar la caña de azúcar y convertirla en la famosa panela o piloncillo y después convertirse en azúcar. Este azúcar era y sigue siendo hasta la fecha un producto muy importante y que se evalúa bastante. La caña de azúcar fue traída allá por los años de 1522, 1524 por don Hernán Cortés, el conquistador. La trajo de Cuba. Don Cristóbal Colón fue el que la llevó de Europa a la región de Cuba. Y don Hernán Cortés la trae de Cuba hacia México. Por eso es el detalle de que empezamos a cultivar la caña de azúcar. Nuestro clima tropical se presta mucho para el cultivo de la caña de azúcar con bastante éxito. Entonces tenemos que la hacienda azucarera contaba con capilla, casa grande, cuartos para los esclavos, talleres de herrería y extensas superficies de cultivo. Vamos a hablar de 500 hectáreas, 1000 hectáreas, 2000 hectáreas, 3000 hectáreas. Eran verdaderamente unos terratenientes. ¿Cuál es el objetivo de una hacienda? Producir. Generar una actividad económica y todos esos productos, en el caso de la azucarera, en el caso de una hacienda minera, en el caso de una hacienda ganadera, surtir la demanda de esos productos, ya sea exportándolos y mandándolos a la Nueva España o inclusive de consumo nacional, regional
y también para sus moradores de la hacienda. Entonces ya quedamos que la hacienda es un sistema de propiedad español, principalmente que viene de Andalucía. Así que todas las construcciones que vamos a ver en alguna ex hacienda van a ser tipo españolas. No vamos a ver en nuestras haciendas mexicanas la clásica hacienda inglesa que es diferente a la nuestra. Todo esto se da en las haciendas en la época de la colonia. Pero ¿qué pasó en Yanga? No sé si hasta aquí tenga alguna pregunta, maestra. No, adelante, adelante, muy interesante, de verdad que es fascinante toda la historia, adelante. Ahora sí, ya para hacer la introducción, porque cómo voy a ponerme a explicar de una ex hacienda si no aclaraba yo qué era una ex hacienda y de dónde viene su origen, porque eran unos españoles, ¿verdad? Eran españoles los que fundaron las haciendas. En nuestra región de Yanga reconocemos principalmente de 7 a 8 ex haciendas, es decir, los vestigios de aquellas haciendas que en un momento dado significaron el progreso y la esclavitud. Lo hermoso de una hacienda es que traían progreso a la zona donde se ponían. La desgracia de una hacienda es que usaban mano de obra esclava. Y fue ahí por los años de 1550 más o menos, en que se empieza a importar mano de obra del continente africano. Ahí es donde se liga la hacienda, la historia de las haciendas, con la esclavitud y que da lugar a la fundación de nuestro pueblo San Lorenzo de los Negros, hoy Yanga, por el príncipe Yanga. Es decir, que toda esta plática se va a ir entrelazando para formar un gran todo, llamado Yanga, primer pueblo libre de la esclavitud en América, y ahorcado por 8 ex haciendas que se pusieron a su alrededor. Una de las haciendas más conocidas y fundada en el año de 1690 fue la hacienda de Nuestra Señora de la Concepción, hoy conocido como la Hacienda de la Concha. Esta hacienda, que originalmente no tenía esclavos, su primer dueño fue don Gaspar de Carvajal, y en 1723 pasó a ser propiedad de Gaspar López de Saga y Bugueira. Ya en esa época, de 1723, contaba con 87 esclavos. Esta ex hacienda deja de trabajar cuando la guerra de independencia, en el año de 1812, interrumpe sus labores. Don Francisco Severiano Gómez subleva a los esclavos de la hacienda. Ya corrían vientos de libertad. Dese cuenta que a estas alturas ya estaba fundado el pueblo de San Lorenzo de los Negros en 1609 y que esta hacienda, que es la primera que se funda en esta región, es de 1690. Hay un retablo ahí muy hermoso en la capilla. Acuérdense que al ser hacienda azucarera tenía una iglesia o capilla. Este retablo es de 1693. Vale la pena que lo vayan a ver. Otra de las haciendas muy conocidas, me voy a ir por fecha cronológica. Aquí estamos viendo la fotografía de una ex hacienda que se encuentra. Esta es la hacienda de San Joaquín. Traía yo otro orden, pero en este caso, ya me pusieron ahí la hacienda de San Joaquín. Esta está construida en el año de 1723 y su propietario fue don Juan de Vallequina. Contaba con 44 esclavos. San Joaquín, por eso esa comunidad se le llamó en un momento dado San Joaquín, ¿verdad? Hoy tiene un nombre de santo, pero nosotros seguimos conociendo a la comunidad como San Joaquín.
En 1745 perteneció a Gertrudis de Zambugueiro y José de Ceballos. También esta hacienda, si pasan la siguiente foto, creo que había una capilla. Esta es una capilla, porque como era una hacienda azucarera, la foto anterior era una de las caras de la Casa Grande, una de las paredes, es gigantesca. Y esta es la capilla, porque al tener bastantes trabajadores, ahí recibían la instrucción religiosa. En aquellos años era muy fuerte la evangelización, tanto que se daba para los indígenas y para el esclavo africano, con tal de irlo convirtiendo a la fe cristiana. Los españoles abrazaban la fe cristiana. Por eso la importancia de una capilla dentro de una hacienda española. Y entonces decíamos que estas fotos pertenecen a la ex hacienda de San Joaquín de 1723. Esta es de las principales ex haciendas. Para entrar se requiere obviamente el permiso del dueño actual, porque es una propiedad privada. Está la capilla y está el casco de la ex hacienda, y también inclusive veíamos unos edificios ya más modernos donde se daba alojamiento a los trabajadores que vienen a cortar la caña. ¿Cuál era la actividad de una hacienda? Porque además una hacienda, le decía yo, tenía trapiche, tenía una sala de calderas, tenía donde se recogía el líquido del azúcar, donde se limpiaba. Abajo hay una gran fogata alimentada en aquellos años con madera, con todo material inflamable, porque el caldo, el líquido de la caña de azúcar debe hervir a una temperatura elevada para irse poco a poco haciendo una masa sólida, y una vez que esta masa ha sido limpiada, se le quita toda la cachaza que flota arriba de estas grandes tinas de caldo hirviendo, se meten en unos recipientes de madera en forma cónica, y de ahí, una vez que se enfrían, ya tenemos el piloncillo. Posteriormente ellos lo hacían, este piloncillo, en azúcar. Hasta la fecha el proceso en los ingenios es parecido. Es la época de la zafra, la época de la molienda. El cortador de caña es una parte importantísima. En aquellos años de una ex hacienda, la caña se cortaba verde, no se quemaba. El trabajo era un poco más lento, pero el producto era de muy buena calidad. El azúcar la podemos distinguir entre moscabado, azúcar, lo que llamamos azúcar morena, y la refinada o la blanca, que ya es un producto ya más fino, pero ya no tan dulce. Tenemos otra de nuestras ex haciendas. Por ahí tenían una foto de la Chorrera, que es una... Esta es donde se daba alojamiento a los cortadores de caña, ¿verdad? Es una hacienda preciosa. Al fondo vemos, todavía se ve ahí, otro arco. Estos arcos, hago mención, es de las pocas haciendas que conserva intactos los arcos, porque ya en la mayor parte, como esos arcos son de pura piedra, no tienen castillos, no tienen fierro adentro. Entonces es increíble que cerca de 350 años o 400 años todavía se sigan conservando, ¿verdad? Es una maravilla. Eso nos habla de lo fuerte que eran esas construcciones. Además, sus paredes son de 40 a 50 centímetros de ancho. Eran bien construidas. Pásame la otra foto, por favor, maestra. Aquí tenemos la entrada. Esta es la Chorrera. Actualmente es un arroyito de aguas cristalinas, y también pues data de aquellos años, ¿verdad? Y el acceso era donde pasaba la diligencia o la carreta, un paso estrecho para que solamente entraran los propietarios. Este es un puente colonial de la época de la colonia. Hablamos del año de 1723.
imagínense, y sigue en pie y sin varillas. Tenemos otra ex hacienda. En nuestra región tenemos la ex hacienda de San Francisco de las Mesillas, también del año de 1692. En esta había 44 esclavos y ya el paso de los años en la hacienda de San Francisco de las Mesillas ha cobrado su factura. Pero tenemos otra gran historia de esclavitud, ya que ahí había 44 esclavos. Su propietario original fue don Diego Rodríguez, y después se lo vendió a Joseph García de Miranda. Estas personas fueron después ya importantes cordobeses, ¿verdad? O venían de familias ya de cordobeses. Ya estamos hablando de un Córdoba establecida como Villa de Córdoba. Esta hacienda, al tener esclavos, los esclavos estuvieron muy ligados con la actividad cañera. Estas eran explotaciones cañeras y mandaban el azúcar hacia el puerto de Veracruz. Desgraciadamente, este dinero, parte de su dinero, era nuevamente para comprar esclavos. Pero bueno, la esclavitud fue algo ruin, algo infame, pero era la fuerza motora de toda la actividad económica en nuestra región. He ahí la importancia de la raza africana en la actividad económica, en las artes. Los africanos nos legaron música, nos legaron bailes, nos legaron palabras, nos legaron una herencia de trabajo y de sufrimiento. Y actualmente en Yanga, en Cuitláhuac, en Córdoba inclusive, ¿verdad? Se reconoce la influencia de la esclavitud, mejor dicho, de los africanos esclavizados, desgraciadamente, pero que dejaron una gran herencia de trabajo, sufrimiento y amor en nuestro pueblo. Otra de nuestras haciendas que fue muy importante es la ex hacienda de San Miguel el Grande, allá por donde se encuentra el mirador. Ahí están los restos de una ex hacienda construida en 1693 por su propietaria Joseph Leiva, un nombre inglés. Esta hacienda duró bastantes años y resulta que en la época de la independencia, en 1800, de la lucha de independencia, en 1817, fue atacada por unos esclavos. Es decir, el resentimiento del esclavo hacia el amo opresor originó que esta hacienda fuera atacada, que estos esclavos todavía, imagínense, había esclavitud en el año de 1817, realmente la esclavitud se empieza a erradicar hasta 1836, aunque fue decretada en 1821, no fue abolida de inmediato. Entonces estos esclavos que además de alzarse, es decir, levantarse en armas, se llevaron el ganado y se internaron en la sierra de Zongolica. Esta sierra de Zongolica, que era donde originalmente se había refugiado nuestro fundador, el príncipe Yanga. Todos estos movimientos se dan al interior de las ex haciendas. Trabajo, luchas, romances, nacen hijos de africanos, nacen esclavos, nacen los criollos. Vamos, una hacienda era una pequeña población, y si era azucarera, era una gran población. Yanga era un pueblo 1609, 1630, y a su alrededor se empezaron a fincar todas estas haciendas. Dense cuenta de la estrategia del español al sitiar por medio de haciendas con esclavos a un pueblo libre de la esclavitud. Tenemos una hacienda de 1703, Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, en Las Palmillas, lo que conocemos como Palmillas.
tenía 52 esclavos negros. Esto lo publica el ayuntamiento de Yanga en el año de 1999 en un cuadernillo. Esta hacienda en 1724 se fusiona con la hacienda de Santa Cruz de las Palmillas. Podemos observar ahí esas ruinas. Ahí está la ruina de Santa Cruz de las Palmillas, también de fácil acceso. Desgraciadamente nos falta labor de trabajo o a las autoridades municipales interactuar pacíficamente y de buena forma con los dueños originales de estas ex haciendas. Mucho me gustaría un rescate armonioso, inclusive bajar algunos programas de apoyo para ayudar a los propietarios actuales con toda la certidumbre de que seguirán siendo suyas, ¿verdad? Las ex haciendas, para que se pudieran visitar en mejores condiciones. La hacienda, decíamos que de Pilar de Zaragoza se convierte en hacienda en Santa Cruz de las Palmillas en 1724. En 1827 también fue víctima del alzamiento de los esclavos y nuevamente acaban internándose en la Sierra de Compolita. Vemos cómo había una lucha. El negro Yanga se adelantó. La liberación, 200 años antes, el negro Yanga ya era un hombre libre. Y ese reconocimiento se le da tardío. De 1609 se le da hasta 1630. El 3 de noviembre en que se funda ya oficialmente o se reconoce a nuestro pueblo San Lorenzo de los Negros. Tenemos la ex hacienda de San José del Corral. No sé si tengas alguna foto por ahí también de la ex hacienda. No es más adelante. Bueno, esa, el arco. Esta. Ya había yo leído que esta ex hacienda es construida en 1760. Enfrente de esta hacienda vamos a ver la Casa Grande y abajo el río El Tepachero, que en aquellos años era un río limpio. Todas las ex haciendas están cerca de algunos ríos porque los trapiches de caña de azúcar o los ingenios necesitan agua, mucha agua. Y la caña de azúcar también necesita agua. Hacienda del Corral, construida en 1760, ya un poco más reciente, fue construida por don Bartolomé Laurencio y la vende en 1766 a Gaspar Fernández de Ávila. Posteriormente, esta hacienda también duró poco y deja de entrar en actividades cerca de 100, 120 años después. Tenemos una ex hacienda, la Concepción de las Palmillas, que no es la misma de la Concha. Por eso le ponen Hacienda de la Concepción de las Palmillas. Esta ex hacienda se funda en 1694 por María Valero, Francisca de Barrios e Isabel Rodríguez. Esta es la historia principalmente de nuestras ex haciendas. Aquí tenemos una hacienda que muchos me preguntan, la hacienda de San José de Abajo, pero ya está en otro municipio. La ex hacienda de San José de Abajo es de 1693. Un dato importante, dense cuenta que ninguna hacienda en nuestra región es del año del príncipe Yanga. Estas haciendas se dan posteriormente a la muerte ocurrida en 1618 del caudillo y líder fundador de nuestro pueblo. Todas estas ex haciendas hacían progresar a la ciudad de Córdoba, porque todos los propietarios de esas ex haciendas tenían como población española más cerca a la ciudad de Córdoba, que había sido fundada en el año de 1618. Y tenían como una afrenta al pueblo de San Lorenzo de los Negros
establecido en 1609, pero reconocido oficialmente hasta 1630. Yo he tenido la oportunidad de visitar estas ex haciendas y he servido de guía de turistas a muchas personas, tanto nacionales como extranjeros, y se les lleva a estos lugares, no nada más para que vean lo hermoso que era una ex hacienda, sino para que sientan lo que uno siente al estar en un lugar que significó el progreso de una nación y la desgracia de un continente africano. Es decir, que es una historia de progreso y esclavitud. El progreso sostenido por medio de la mano de obra esclava hasta que llegó la independencia de México y se empieza a hablar ya seriamente de abolir la esclavitud en nuestro país, cosa que el negro Yanga logra 200 o más de 200 años antes, 1609 contra 1821. Es grandísima. Yo los invito a que visiten estos lugares. Este que estamos principalmente viendo está a la orilla de la carretera, rumbo a San José de Abajo o rumbo a la Loma de Guadalupe. No nos cuesta nada ir a visitar la hacienda de San José el Corral y, pidiendo permiso, visitar la hacienda de San Joaquín o de San Joaquín. La hacienda de Mesillas también está de fácil acceso, pero solamente es posible visitarla cuando el corte de la caña está reciente, porque estas ex haciendas, como son azucareras, se encuentran en medio de cañales. Hay un vestigio de una ex hacienda de los Royce, llamada actualmente de los Royce, que también tiene capilla, tiene casco antiguo, pero es un poquito más de difícil. También hay que pedirle permiso a los dueños. Así que ya les dejo a ustedes, al que quiera visitar, consultar a su guía turístico en Yanga, que hay 2 o 3 personas que pueden darles una visita guiada a estos lugares, o pedir informes en el Ayuntamiento de Yanga. Tenemos al gran experto don Andrés Maceda, que es el bibliotecario del pueblo, y les puede dar bibliografía referente a todo lo que yo acabo de mencionar. Este es un breve compendio. No sé qué otras fotografías tenemos por acá. ¿Otras más? Ok, había yo visto la de la iglesia. Ahí está, a ver, vamos, esta foto es importante, atrás donde está el monumento. Donde está el monumento de Yanga, antes de la iglesia. No. Esa sí no la tenemos aquí a la mano, pero ahorita la buscamos, no se preocupe. Ah, no, pues la acabas de pasar. Sí, a ver. Sí, esa. Ok. Aquí tenemos, atrás de este monumento, y lo digo con orgullo, esto es lo que le ha dado la vuelta al mundo. El hombre ahí en el monumento es el fundador de nuestro pueblo, el llamado Negro Yanga, o el príncipe Yanga, o el padre Yanga. Él aproximadamente nace en el año de 1554 y es ejecutado en 1618. Es el caudillo de la libertad. Atrás de él está la réplica en bronce de un trapiche. Este trapiche consta de 2 rodillos y en medio pasaba la caña, era aplastada. Abajo hay un recipiente con un canal donde el jugo de la caña escurría a los grandes tinacos donde empezaba a hervir y purificarse el jugo de la caña. Bien, atrás de este monumento, ahí tenemos a la maestra Cintia Negrete portando un traje que compitió hace muchos años en el traje típico de Yanga. El traje que ahí porta lleva unas cañas, me parece que ganó el segundo lugar. Fue prestado para esta sesión de fotografías que
pues ahora sí me siento orgulloso porque yo fui el fotógrafo, ¿verdad? También a veces me dedico a la fotografía. Atrás, decía yo, está un mural, una cápsula del tiempo, que el maestro Óscar Malagón pinta. Aquí estamos viendo en esta fotografía cómo unos esclavos se alzan y queman una ex hacienda. Ahí esas llamas, esa pintura, están los arcos de la ex hacienda, hay lumbre, están incendiando las bodegas llenas de azúcar, también se están llevando el azúcar, ¿verdad? Es la rebelión de los esclavos, por eso hay esas llamas. Eso es lo que platicábamos acá en la reseña que les hice de las haciendas, cómo los esclavos y muchas de las haciendas se alzaron, quemaban, destruían las haciendas donde ellos mismos trabajaban, ya cansados de esa esclavitud. Yo les recomiendo visitar, este lugar se llama la Plaza del Negro Yanga. Para nosotros muy conocida, pero es un símbolo internacional de la libertad y la abolición de la esclavitud, o la lucha del negro Yanga por liberar a su pueblo de la mano opresora de los esclavistas o ricos hacendados. Por eso para mí es importante. Eso es una partecita nada más del mural que pintó el maestro Óscar Malagón, y luego que representa el Yanga, de acuerdo con una teoría del arqueólogo don Fernando Miranda, no era cortador de caña, pudo haber trabajado en una hacienda ganadera y haber sido un capataz o un caballerango que guiaba manadas de una hacienda a su punto de venta final. Eso ya será un tema controvertido que trataremos en mayor amplitud algún día, teniendo como invitado a don Fernando Miranda, el arqueólogo que tiene a su cargo el Museo Regional de Palmillas, que dirige el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Ahora sí, teníamos la imagen de la iglesia de San Lorenzo Mártir. Esta imagen de nuestra iglesia, muy hermosa, con el color blanco y bellamente iluminada, tiene una historia larga, también de construcción tipo española. La influencia es total, ¿verdad? Estamos, el español hizo bastante trabajo y puso su sello. Esta iglesia fue reconstruida a principios del siglo XX, don Leonardo Ferrandón nos relata cómo él le tocó ver en ruinas este bello edificio, el cual no tenía las torres. Esta iglesia, hasta el año de 1935, más o menos, solamente tenía el reloj central, una gran cúpula central, y estaba mocha de torres, no tenía torres. El reloj de en medio es de 1910, donado por don Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque Yanga había un importante grupo de ciudadanos porfiristas, y en reconocimiento ahora sí, a que eran sus seguidores, don Porfirio nos regala en 1910, un 15 de septiembre de 1910, antes de que se iniciara el movimiento del 20 de noviembre de 1910, se hace la inauguración y colocación del reloj porfirista. Ya no es la carátula, pero la maquinaria sigue siendo la misma. El cumpleaños de don Porfirio Díaz es un 15 de septiembre. Por eso él puso el grito de independencia, ya que anteriormente nada más se conmemoraba el 16. Él dijo, no, vamos a celebrar el día 15 sin que nadie lo sepa. Y puso el grito de la independencia, y él se sentía feliz
porque desde entonces lo venimos recordando cada 15 de septiembre. Es el motivo del grito, la fecha de cumpleaños de don Porfirio Díaz. Mucho tiempo se especuló que en esta iglesia había fallecido enfrente el negro Yanga, cuestión que es mentira, ya que el pueblo original de Yanga estuvo en otro lugar y a nuestras tierras llega hasta 1654. En 1654 ya los pobladores de origen africano se vienen a radicar al lugar que hoy ocupa la cabecera municipal, y es en 1690 cuando empieza a ser rodeada de haciendas españolas. Aquel que sepa dónde está Yanga y se dé cuenta que por un lado tenemos a la hacienda de la Concha, por otro lado tenemos a la hacienda de Mesillas, por otro lado tenemos la hacienda de Palmillas, por otro lado tenemos la hacienda del Mirador, por otro lado tenemos la hacienda de San José del Corral, se va a dar cuenta que todas están alrededor, a cierta distancia del pueblo, y había una prohibición de los hacendados hacia sus trabajadores de no venir al pueblo de San Lorenzo de los Negros para que no se contaminaran de aires de libertad. Ese cerco que estableció fue lo que le impidió a Yanga seguir progresando. Es una de las causas de atraso de un pueblo que fue fundado por seres humanos diferentes a los españoles, por una comunidad africana de esclavos libres. Esa afrenta jamás la pudieron olvidar ahora sí los hacendados, ¿verdad? Pero no voy a dudar que trajo progreso en su momento, y la mano de obra africana también contribuyó en parte a lo que hoy somos como un gran país. Y nuestra herencia, ¿qué pasa con esas haciendas en la actualidad? Ya todas son cascos. Ya no hay una sola hacienda que realmente siga funcionando. Ya la historia de estos hacendados desapareció. Ahí en Córdoba hay todavía apellidos Ceballos, apellidos Fernández, que datan posiblemente de aquellos viejos hacendados españoles. En la colonia, en la congregación del Mirador, hay descendientes de aquellos esclavos africanos que trabajaron, pero ya las haciendas ya están totalmente en ruinas. Pero a su alrededor, en lugar de haciendas, hoy tenemos ingenios. El ingenio El Potrero, ubicado donde está, o donde estaba, cerca de donde estaba la ex hacienda de la Concepción. Esa hacienda hoy es propiedad del ingenio El Potrero, precisamente. Ahí está en lo que llegó a convertirse la actividad azucarera. San José de Abajo le da trabajo a lo que anteriormente fue la ex hacienda de San Miguel el Grande, la ex hacienda San José del Corral, la ex hacienda de Mesillas. Todos llevan sus cañas a San José de Abajo. Tenemos más ingenios un poco más abajo. Todas las tierras de cultivo, que en un momento dado fueron tabacaleras también, que es una actividad que no notamos mucho, pero también hubo haciendas tabacaleras y hubo actividad tabacalera en nuestro pueblo. Todas ellas hoy son grandes extensiones de cultivo cañero. Es decir, la herencia sigue desde 1522 que Hernán Cortés trajo la caña. Hoy en el siglo XXI todavía se sigue manteniendo como actividad principal la caña de azúcar. En nuestra región han desaparecido los trapiches. Solamente se encuentran actualmente en la zona de Huatusco. Yanga y Cuitláhuac eran muy fuertes en trapiches y fabricación de panela hasta los años de 1970. Todavía veíamos trapiches, ya desaparecieron también. Hay algunos cascos antiguos, pero ya solamente son recuerdos. Pero la actividad agrícola cañera todavía persiste, afortunadamente ya sin esclavos. Ya
Eso ya quedó en el pasado, pero es bueno recordarla. ¿Cómo ve usted, maestra? Pues excelente, excelente. De verdad que yo lo consideraría a usted como un patrimonio cultural de nuestro pueblo, por todo lo que sabe. De verdad que es, pues, no tan solo interesante, sino fascinante la manera como usted narra la historia, pero tiene mucho que ver, pues muchos años también que usted ha dedicado a la lectura, a la investigación. Y bueno, es lo que nos acaba de narrar, una historia llena de contrastes, ¿no? Por un lado, el progreso, como bien lo ha planteado, pero por otro lado, también una historia de sometimiento, ¿no? Aquí yo quisiera preguntarle para que quede un poquito más claro, ¿qué fue lo que realmente sucedió que ocasionó el declive de estas haciendas? Porque a través de sus descripciones, pues podemos imaginar inclusive el paso de la diligencia por ese puente, ¿no? Cómo vivían en aquel entonces, pues, los esclavos, ¿no? Entonces, es una historia definitivamente que nos llena de muchas interrogantes, de muchos misterios y nos invita pues a seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, usted, de acuerdo con sus investigaciones, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué pasó? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Cómo se ocasiona el declive de las haciendas azucareras de la época de la colonia en los tiempos actuales? Vemos que de 1690 en otras regiones, por ejemplo en Orizaba, la principal hacienda azucarera, la primera fue de 1540, ya se imaginará, y aquí llega un poco tardía a 1690. Tiene su auge en 1700, es un gran auge de haciendas azucareras y de esclavitud. Uno de los problemas que enfrenta esta hacienda azucarera es que el esclavo está inconforme. Hay unos abusos por parte de los hacendados y las leyes españolas tremendos. El esclavo era un ser sin alma. Entonces un dueño de un esclavo podía hacer el amo podía hacer con su esclavo lo que quisiera. Estaba el derecho de pernada. El amo blanco podía utilizar sexualmente a la mujer africana. El amo blanco podía matar al esclavo si ese se le rebelaba. Podía darle latigazos. Un esclavo que tenía un hijo con una esclava y eran africanos los dos, su hijo nacía esclavo. Había esclavos bien tratados, había esclavos maltratados, encadenados con grilletes. Había unos que se dedicaban al trabajo de servidumbre, pero como dice el dicho, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. El ser humano trae dentro de sí la llama de la libertad y que si trabajo me tienes que pagar. El primer movimiento que se da en contra de las haciendas, tenemos movimientos tempraneros como se dieron en Jamapa y en Yanga. El Yanga es de los primeros movimientos que se da. Pero esos movimientos fueron creciendo. Pero el esclavo fue sometido 1700, todo, hasta llegar a los años de 1810. En 1810, al estallar el movimiento de la independencia, se empieza a decretar por los padres de la independencia de México, ¿verdad? José María Morelos y Pavón y don Miguel Hidalgo y Costilla, decretos en los cuales se prohíbe la abolición, es abolida o prohibida la esclavitud en todo el territorio de la Nueva España. Ahí empieza el problema de las exhaciendas. Ya no vas a tener trabajadores
esclavos, pero las exhaciendas siguen. Cuando termina el periodo de la independencia, algunos esclavos quemaron haciendas. Estas haciendas fueron nuevamente rehabilitadas. Todavía siguió la época colonial y la época del México independiente, donde las haciendas seguían trabajando. Resistieron el primer trancazo de quedarse sin esclavos, ahora ya tenían que pagarle a todo el mundo. El que cortaba caña, el que trabajaba en un trapiche, era libre, ya no era esclavo. Pero había otro problema. El dueño tenía miles de hectáreas. Estamos hablando de haciendas de 1,000 hectáreas, 2,000 hectáreas, 3,000 hectáreas, en manos de una familia. La pobreza que siguió al México independiente hace que empiece un movimiento casi 100 años después. En ese inter de 1810 a 1910, muchas haciendas dejaron de ser productivas. Ya la situación en México estaba cambiando. Y el jaque mate de estas haciendas entra con el movimiento agrario, donde las grandes propiedades de terratenientes son convertidas en ejidos. Ahí totalmente, si vemos a nuestro alrededor, ¿qué pasó con la hacienda de la Concepción? ¿Qué pasó con la hacienda de San Joaquín? ¿Qué pasó con la hacienda de San José del Corral? ¿Qué pasó con la hacienda de Mesillas? ¿Qué pasó con las haciendas de Palmillas? Todas esas haciendas se convirtieron en ejidos. En ejido JJ Vaz, General Atriste, ejido también donde está el poblado, el ejido de Mesillas tiene otro ejido, vamos, todas estas ex haciendas se convirtieron en ejidos. Ese es el acabose. Le arrebataron, ¿verdad? En áreas de una justicia agraria. Ahí recordamos a Zapata, la tierra es de quien la trabaja, no de quien la tiene. Entonces, esa frase nos va a decir, hasta aquí llegaron ricos hacendados latifundistas. Su régimen español, ese régimen de hacienda, donde una hacienda es para que alguien la trabaje y haga fructiferar la tierra, pero con un solo amo, se acabó. Hoy entramos en la etapa de que somos un México independiente y hay justicia agraria. Si yo trabajo la tierra es mía, se la quito al hacendado, creamos un ejido y nos repartimos esas grandes hectáreas, miles de hectáreas quedaron repartidas en ejidos. Definitivamente, una vez que se terminó eso, se acabó la hacienda. En nuestra región y en todo México hay nuevas haciendas. No está a pensar que ya la hacienda desapareció. No, pero ya no es lo mismo, ya no estamos hablando de esas grandes extensiones. Todavía sigue habiendo en algunos lugares haciendas donde se da el tequila, el enequén, pero ya es otra forma de trabajo. Así que primero fue la independencia de México y al final el movimiento agrario de la Revolución Mexicana, donde le pone punto final a la existencia de las haciendas. Después de las luchas revolucionarias, quedan puros cascos abandonados. Ahí empieza el declive final de una historia de cerca de 500 años o de 400 años de hacendados en México. No sé cómo la vea. Así es, pues sumamente interesante. Yo creo que también otra parte de esta historia, pues tiene que ver con cómo llegaron esos esclavos, ¿no? Cómo llegaron hasta acá. Entonces usted lo ha relatado en distintas ocasiones, esta historia, pues que nos debería de avergonzar, ¿no? Como seres humanos, el trato tan injusto, tan inhumano
Entonces sí me gustaría que relatara un poquito esa parte pues que de verdad que es impactante y las nuevas generaciones es importante que la conozcan, ¿no? Lamentablemente esta parte de la historia a veces no está contemplada en los libros de texto, ¿no? Había inclusive una asignatura denominada Conociendo Veracruz, habría que insistir, ¿no? En que esta historia se incorpore y que se conozca, porque pues definitivamente tenemos que aprender mucho de ella, ¿no? La historia sirve para conocer el pasado, comprender el presente y pues mejorar nuestro futuro, ¿no? Entonces yo creo que sería muy interesante que usted lo comentara. Sí, cómo no. Desgraciadamente, bien dicho está por usted. Ningún ser humano debe ser esclavo de otro ser humano. Voy a relatar sin sacar de contexto, porque a veces a la hora de hacer un relato nos salimos de contexto y volvemos a abrir la herida, cosa que eso es pernicioso y perjudicial porque se abren resentimientos que realmente la gente actual ya no tiene la culpa. No nos sintamos culpables de algo que nosotros jamás hicimos, pero es de la primera advertencia. ¿Cómo se da la esclavitud? Desgraciadamente había compañías portuguesas. La esclavitud es un proceso milenario. En el viejo Egipto ya se hacía uso de los esclavos. Cuando vemos la historia de las grandes batallas que tenían griegos contra romanos y los egipcios, todos los derrotados eran esclavos de los vencedores y los ponían a trabajar. Se dice que las pirámides de Egipto fueron hechas por miles de esclavos conquistados de esta forma en derrotas. Hay dibujos donde se puede ver a los soldados de Egipto con látigos, castigando o fustigando a los que llevan las grandes piedras, son esclavos. Entonces, la esclavitud es una práctica perniciosa pero milenaria. Después, antes del descubrimiento de América, ya se llevaban esclavos de África a Europa. Había esclavitud, era la trata de esclavos. El problema empieza en la Nueva España cuando al descubrir las tierras y empezar la conquista, los españoles agarran al indígena, sin menosprecio, pero vamos a hablar alguna palabra, al habitante originario, se le llama indígena, no indio, porque eso es un error. Un indio es de la India, sabemos el error que ocurrió y que les empezaron a llamar indios. Entonces, los indígenas o los habitantes originarios de México empiezan a ser utilizados como esclavos, hasta que se meten los jesuitas, los religiosos, y dicen, no, espérate, a esta pobre gente no la maltrates. Y logran unas indulgencias, ¿verdad? Y prohíben a los hacendados españoles hacer uso de la mano de obra en trabajos pesados y como esclavo al indígena. Prohíben la esclavitud del indígena. El hacendado se pregunta, ¿y ahora quién va a trabajar si tú ya no quieres que ellos los trate yo con mano dura? ¿Quién va a hacer el trabajo? Permítenos traer gente que haga ese trabajo que hoy ya me niegas con ellos. Entonces se le dan unos contratos de tratante de negros o de esclavos a unas compañías portuguesas, me parece, o de Noruega. El rey autoriza y estos van al África, conocían perfectamente, ya tenían la zona de África por tipo de gente. ¿Qué quieres? ¿Trabajador para trabajos pesados? Me voy a tal región.
¿Qué quieres? ¿Trabajadores que sean nobles, sumisos? ¿Los quieres tener adentro de tu casa para servir cocineros de otra región? Ellos ya sabían, digamos, mira, el de Veracruz pues, es bien simpático, pero no te vayas con los de Guerrero porque, son bien, eso no les puedes poner la mano encima. Pero si te traes uno de más allá del sureste, son bien trabajadores. Así tenían catalogado al África. Entonces, ellos iban y había 4 formas de hacer esclavos. 1, había tribus que se dedicaban a cazar esclavos para venderlos a los traficantes. Allá en África había africanos que vendían, digamos, si una tribu se peleaba con otra tribu y agarraba prisioneros, esos prisioneros a la hora en que llegaba el traficante de negros, mira, aquí tengo 3 esclavos, te los vendo. Le pagaban y se traía ese esclavo. Eran esclavos por ser perdedores de alguna batalla, vendidos por alguna tribu. Había otros que eran los cazadores de esclavos, estos que con redes se metían a ciertas regiones del África. Así se cree que agarraron a Yanga. Empezaban a espiarlos y ahora sí les aventaban las redes cuando los veían solos en grupo, los amarraban, los encadenaban y los iban juntando en algún cuarto de algún lugar cerca de la costa donde los iban a embarcar, digamos cerca de Costa de Marfil. Ahí los tenían y seguían ellos haciendo su cacería de esclavos. Otros esclavos eran voluntarios. También había el esclavo que decía, mira, yo no tengo ya mi familia, ya está, ahora sí, sin trabajo, me vendo a ti, me vendo voluntariamente, ¿cuánto me vas a dar para darle eso a mi familia y que viva? Yo te voy a dar tanto dinero o tanto en mercancía o normalmente era el dinero del que se utilizaba en aquel entonces. Y él voluntariamente se vendía. Ya, pues ni modo, yo ya me voy de esclavo y se subía voluntariamente al barco. Pero la mayor parte eran de mala gana. Eran guerreros derrotados y vendidos por la tribu ajena o eran esclavos hechos prisioneros por los cazadores de esclavos. Estos esclavos, en contra de su voluntad, eran embarcados y antes de ser embarcados eran bautizados con algún nombre católico. Al negro Yanga se le bautizó con el nombre de Pedro Yanga. Eran acomodados en el interior del barco, de aquellos barcos españoles muy grandes, amontonados en el último nivel del casco de madera, cerca de 300 esclavos totalmente pegándose codo con codo y todos amarrados. Durante 3 meses iban a viajar, les iban a dar poca agua, si alguno de ellos se enfermaba gravemente o se moría, era tirado al mar para que fuera devorado por los tiburones. Si salían 300, iban a llegar 200. Una vez que estaban por llegar, se les daba de comer, se les bañaba para que estuvieran presentables a la hora de la venta. Este barco que venía en camino con toda esta gente, la mayor parte prisioneros a fuerza, iban a ser vendidos como esclavos, no tenían dueño todavía. Yo por eso a ellos no les llamo esclavos, les llamo prisioneros. Totalmente expuestos a las inclemencias ahí, encerrados en el último piso del barco. Imagínate el calor, la sed, vamos, lo insalubre, ahí orinaban, ahí hacían sus necesidades. Obviamente tenían que enfermar y algunos morir. Pero antes de ser llegados los tenían que tratar bien. Vamos, no iban a, tampoco el traficante no iba a perder su mercancía por dejadez. Él trataba de que no se enfermara, él trataba de que estuvieran limpios,
pero las necesidades eran diferentes. Antes de llegar, les daban su buena arreglada, un buen baño, darles algo ya de comer para que se empiecen a reponer. Los que sobrevivieron, vamos a venderlos. El barco se anunciaba, tal día llega al puerto de Veracruz el barco liberador, por decir algo, ¿no? Y trae tantos esclavos y la subasta va a ser tal día. Ahí se pegaban estos avisos en los puertos, llegaban los dueños de las haciendas o de diferentes empresas, digamos, españolas, a la subasta de esclavos. Estos eran exhibidos, obviamente con un corto ropaje que permitiera ver sus músculos, las muchachas que permitieran ver su condición física, el hombre también. Le revisaban los dientes, a un caballo se le busca el colmillo para ver qué tan viejo es el caballo. Igualmente se le hacían a los esclavos, les hacían abrir la boca, a ver si tienes caries, si tienes dientes picados, quiero saber tu edad, pero como posiblemente el mercader me dice que eres de 15 años y ya tiene 25, voy a ver qué tan gastados están tus dientes, voy a ver qué enfermedad traes. Yo no voy a comprar un esclavo enfermo. En base a eso, se hacía una tasación del esclavo. Era exhibido y podía llegar un español y que decía, bueno, yo quiero a esta esclava, pero no quiero a su hija. Y era separada la chamaca. Pues sabes que a mí me gusta, yo me llevo a esas dos niñas y su mamá para otro lado. Eran separados. Y si venía un matrimonio ahí por algún motivo, separados también. A ver, ese negro a mí me gusta, yo doy 200 pesos por él. De una forma como si estuviera yo comprando una yegua, como si estuviera yo comprando cualquier cosa, ¿verdad? Un coche. Se me daba una factura donde yo era el dueño original. Una vez que ya era de mi propiedad, agarraba ahí un calimba, o calimbo, aquí le llamamos, el fierro, caliente, al rojo vivo, que se le pone a las vacas, al ganado, era puesto al negro. Algunos en la mejilla, otros en el brazo, otros en el pecho, en la frente. Imagínate agarrar al esclavo y ponerle esa marca. Obviamente le quemaban, ¿verdad? Y ya llevaba la marca del amo. Una vez que ese esclavo estaba marcado, como una res, ya era de mi propiedad. El fierro, ese calimbo, llevaba normalmente mis iniciales, en este caso sería AC, y al quedar marcado en un círculo, ya decía, mira, este esclavo es de Antonio Carrera. Eso era el principio de lo que le esperaba a este esclavo. Es decir, fue despojado de su tierra, no sabía a dónde iba a ir, se pudo haber muerto en el viaje. Una vez que llegó acá lo marcaron como un animal y entraba a ser propiedad del amo español. Este esclavo ya en la hacienda le iban a decir para qué era bueno. Si veían que era un esclavo noble, buena onda, simpaticón, podía ser el que cortara el jardín de la casa. Si era una mujer que sabía cocinar muy bien, la iban a emplear de cocinera en la casa. Si además de ser esa cocinera muy guapa, el amo le tenía destinado a otra actividad, aunque se enojara la señora. No, porque había ese tipo de relaciones sexuales también entre mujeres africanas muy atractivas y el amo español que era bien lujurioso, ¿verdad? También para eso servía una esclava. Entonces venían a sufrir. No es cierto que realmente el esclavo estaba feliz. ¿Cómo va a estar feliz un esclavo que se iba de mayordomo cuando está viendo que el amo en las noches se escapa y hace usos sexuales de algo que no le corresponde? Pues obviamente se enojaba, no iba a estar contento. O que los hijos de ellos dos, si él tenía relaciones con su mujer y todavía llegaba el español a abusar de ella y él se tenía que quedar callado. ¿Qué hacer ante ese abuso? Pero ese abuso era permitido,
obviamente el esclavo sufría también interiormente. El español decía que el esclavo no tenía alma, pero no, realmente sí sabemos que él tenía alma. Entonces el esclavo estaba siendo físicamente maltratado, psicológicamente maltratado, y se le inculcaba una religión diferente a la suya. ¿Verdad? Se le hablaba de un Dios de amor, de un Dios bondadoso, pero él también, el esclavo, veía que ese mismo Dios era el Dios del español. Y él se preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que me digas que hay un Dios de amor y de justicia si aquel es el mismo Dios y mira lo que hace de mí? Ahí nace otro problema, el sincretismo religioso. Voy a hacer como que adoro a tu Dios, pero aquí ya están mis verdaderos dioses, que Yemayá, que Changó, ¿verdad? Aquí está. Y ellos seguían conservando esas tradiciones como una forma de rebelarse internamente ante una realidad que los oprimía. Ese abuso es el que vemos en muchas películas y es real y es cierto. En Estados Unidos se vivió la misma experiencia y yo digo que más brutal todavía, ¿verdad? En México había unos religiosos que de vez en cuando trataban de que las cosas no llegaran a tal grado, pero el abuso seguía siendo infame. Esa es la parte en que una persona es traída, desterrada del continente africano a la fuerza y traída a trabajar a la fuerza como esclavo en la Nueva España. Ese es el hecho de que jamás debemos de permitir la esclavitud en ninguna de sus formas y ni el abuso por color de piel o por género de un ser humano hacia otro ser humano, que es lo que muchas veces vivió la esclava, ¿verdad? La afrodescendiente. Ahí tenemos el caso de la mulata de Córdoba, que por ser guapa y hermosa causaba la envidia de las españolas y fue condenada a la hoguera y se escapó, ¿verdad? De ese martirio, de acuerdo con la leyenda. La Inquisición en muchas ocasiones sirvió para eso, ¿verdad? Para castigar a muchos esclavos. El negro Yanga, una de sus supuestas muertes fue debido a un proceso de linchamiento. Los esclavos eran normalmente torturados, exhibidos, colgados, vamos, era infame. Por eso el negro Yanga se va a la sierra e inicia un movimiento donde él quería regresar libre para impedir que se le fuera a castigar si no obtenía la libertad por escrito del virrey o el rey de España. El movimiento de esclavitud, aun cuando hay quienes defienden que había esclavos bien tratados, la mayor parte eran esclavos, pero ya vimos que la esclavitud ya era milenaria. Así que sí es un proceso aberrante. ¿Qué importancia juega en este proceso el negro Yanga? Pues resulta que el negro Yanga, de acuerdo con mi criterio, no nada más es el fundador del primer pueblo libre de la esclavitud en América, es el precursor en América en la defensa de los derechos humanos, el derecho a la libertad, el derecho a tener un trabajo, el derecho a tener una vivienda y poderse desarrollar como ser humano, el derecho a un trabajo remunerado y el derecho más fundamental, el derecho a la vida. Pero la vida del negro Yanga sabía que obteniendo su libertad nadie le podía tocar ya su vida. Entonces debemos de ver cómo el Yanga es un prócer que va más allá de la libertad. Es el iniciador de los derechos humanos en todo el continente americano. Entonces, esa es una forma de explicarte el proceso de esclavitud.
¿Y cómo se libera un esclavo? Ok, ya vimos cómo se hace prisionero, por medio de otra tribu, por entregarse voluntariamente y venderse, porque lo cazaron, ¿verdad? Estos cazadores tratantes de negros, pero había un proceso de liberación. ¿Ya estaba todo perdido? No, no estaba todo perdido. Si un esclavo lograba por alguna forma irse haciendo de algunos pesos, podía llegar y decir a su patrón, patrón, ¿cuánto valgo yo? No, pues tú vales, yo te compré en 200 pesos, pero ahorita mira, ya estás bien fuerte, ya tienes experiencia, vales 300 pesos. Patrón, aquí tiene usted 300 pesos. Ahora sí, ¿me puede vender a mí mismo? Si el patrón aceptaba, tenía que darle una carta. Yo, Antonio Carrera, le doy su libertad al esclavo en la cantidad de 300 pesos y el esclavo tenía que traer esa carta de liberación de su patrón siempre consigo, porque la autoridad se lo iba a pedir. Si tú quedas aquí, no, yo soy un esclavo libre. ¿Cuál otra forma? Imagínate, yo hacendado español, tengo un esclavo que ya tiene 40 años conmigo, ya se enferma cada rato, le tengo que seguir dando de comer y ya no me produce nada. Entonces llego con una carta y le digo, Juanito, fíjate que me caes re bien, te doy tu libertad. Ya eres libre, ya puedes ir. Es decir, lo voy a mandar a ser un mendigo, pero ya no tengo dueño. Ya tengo mi carta de liberación en agradecimiento a los años que llevo yo de servicio con el patrón. Otra forma muy agradable era que el esclavo le salvara la vida al patrón o a algún familiar. Que en alguna contienda el esclavo, digamos que el patrón se iba a caer y el esclavo llega, se avienta y lo agarra en sus brazos, impide que se mate. Dice el patrón, híjole, este se arriesgó por mí, ¿sabes qué? Ven para acá, Juanito, en agradecimiento a que me salvaste la vida, te doy tu carta de libertad. Aun cuando sea joven, me va a hacer falta, pero mi vida vale mucho y tú te expusiste por salvarla. Toma, eres libre. Mi carta de liberación en virtud de que el Señor arriesgó su vida. Tenía yo que explicar con español el motivo. Esa era la forma de obtener también el esclavo su libertad. Y la última la que hizo el Yanga, salir huyendo. Obtener mi libertad física, pero sigo siendo un perseguido de la ley. Un prófugo, a ese se le llamaba cimarrón. Un esclavo cimarrón, un negro cimarrón. Ahí está el cimarronaje. Entonces, hay varias formas de obtener la libertad de un esclavo por medio de su amo el español, comprándola en agradecimiento por años de trabajo. Y muy rara vez, ¿verdad? Se va a dar el hecho de que algún esclavo se case con una descendiente de español y también le den la libertad. Cosa que parece ser que por ahí andaba el Yanga, un romance con una española, romance que no fue permitido por el español, pero ahí había también formas de deshacer la esclavitud. Y la muerte, ¿verdad? Era la etapa final en que un esclavo se liberaba de todo. Afortunadamente Yanga luchó y logró ser reconocido, desgraciadamente no por escrito, pero sí verbalmente. Su libertad física reconocida por la corona española en el año de 1609 y no concluyó el proceso hasta 1630. Así tenemos cómo se hacen esclavos y cómo se liberan de la esclavitud. Muchísimas gracias por su amplísima e interesante respuesta. Yo creo que sería hacer inclusive una especie de diplomado, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Con usted, pues como maestro, porque pues yo quiero comprometerlo para que próxima ocasión nos hable específicamente del Yanga, que además de la admiración que usted tiene hacia este personaje de la historia,
pues tiene datos sumamente interesantes, como el que nos acaba de compartir. Definitivamente todo un hallazgo. Entonces, ojalá y pues nos conceda usted otra conferencia para que nos hable acerca de este tema. Pero bueno, por lo pronto quisiéramos que usted nos sugiriera alguna bibliografía para continuar investigando, continuar leyendo, porque pues definitivamente los aportes de Gonzalo Aguirre Beltrán también a toda la historia pues afro, pues es sumamente relevante, ¿verdad? Pero pues hay muchos autores, usted ha mencionado en algunas otras presentaciones, y pues en donde pudiéramos consultar más al respecto. Mira, sí, la bibliografía es algo muy importante tenerla siempre a mano. Para empezar, los libros básicos que podemos consultar, y ya lo dijiste a don Gonzalo Aguirre Beltrán, pero específicamente hay un libro que me llama la atención, que se llama Jornadas en honor a don Gonzalo Aguirre Beltrán. Este libro de Jornadas en honor a don Gonzalo Aguirre Beltrán trae la muerte del Yanga. Entonces, aquí en el libro Jornadas de homenaje a Gonzalo Aguirre Beltrán, editado por el Instituto Veracruzano de Cultura en el año de 1988, es un libro que debe de consultarse para aquel que quiera enterarse de cómo muere el negro Yanga. Otro libro importantísimo y al cual debemos que el negro Yanga sea considerado un héroe nacional es México a través de los siglos. Esta de don Vicente Riva Palacio lleva ya muchas ediciones de este libro. Yo tengo acá el tomo 6, donde habla del origen del Yanga. Aquí nos dice don Gonzalo, Vicente Riva Palacio: los negros habían nombrado un rey o caudillo que llamaban Yanga, quizá porque pertenecía a la tribu de los Yambará, una de las tribus que forman parte en el Alto Nilo de la nación de los Dinka, en el territorio al sudeste de Gondokoro, entre el Valle y los Maracas. El Yanga era un negro alto y bien formado. Esto es don Vicente Riva Palacio, en su obra México a través de los siglos. Obligado a leerlo. Tenemos también otro libro muy importante, que es Historia de la Compañía de Jesús en la Nueva España, del padre Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía de Jesús en la Nueva España, del padre Francisco Javier Alegre, donde relata el alzamiento de los negros. Así se llama está en el tomo 2. Aquí nos describe de dónde venía el Yanga. Yanga era un negro de cuerpo gentil, verán de nación, y de quien se decía que si no lo cautivara, fuera rey en su tierra. Este padre Alegre retoma un escrito que hizo el padre Juan Laurencio 100 años antes. Entonces, Historia de la Compañía de Jesús en la Nueva España, lectura obligada, son fuentes originales. Tenemos otro gran libro, importantísimo, de otro gran historiador, Tierra adentro, mar en fuera, de don Antonio García de León. Un libro un poco difícil de conseguir. Él en varias partes, por ejemplo en la página 370, en varias páginas trae comentarios acerca de Yanga, su origen, su rebelión, su lucha. Es un investigador
muy serio y reconocido, lo repito, Tierra adentro, mar en fuera, de Antonio García de León. Tenemos una revista que va a ser muy difícil de conseguir, que se llama Cronos, ya desaparecida. En su número 52 nos dice, en la página 25, que el nombre del príncipe Yanga es Pedro Yanga. Revista Cronos, número 52, editada en Jalapa en el año de 1988. Obviamente, para la historia de las haciendas azucareras en la región de Córdoba, tenemos a Adriana Naveda Chávez Ita, cordobesa, ¿verdad? Y maestra de muchos alumnos de historia, historiadores. Principalmente, y tenemos también consultar libros varios de la doctora Sagrario Cruz Carretero, también otra experta en el tema de la negritud y de la historia de nuestro pueblo. Hace un libro que se llama El Carnaval en Yanga, notas y comentarios sobre una fiesta de la negritud. Esto es del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, editado ya hace algunos años, pero vale la pena también porque se mete a estudiar nuestro origen, nuestras raíces y el porqué de la fundación de nuestro pueblo. Estos son los principales libros. Están otros, estos libros traen mucha bibliografía. Quien consulte esos libros abre la puerta al vasto conocimiento de lo que va a descubrir en Yanga. Tenemos el libro Mis Recuerdos, de don Leonardo Ferrandón, básico para quien quiera conocer la historia de nuestro pueblo de Yanga, ahí a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahí viene la historia de los primeros movimientos agrarios en nuestra región, la historia de las torres de nuestra iglesia y algunas epopeyas de la época de la Revolución Mexicana acontecidos aquí en Yanga. Entonces, estos fueron mis principales libros y hago un reconocimiento. También consulté muchas veces y lo sigo consultando a la revista Voces Libres, cuyo director fue nuestro buen amigo Eric Querol Ortiz, que son números de colección, igual que un número especial que hace años sacó dentro de la revista Voces Libres el historiador Luis González, ¿verdad? De aquí de Yanga, y que hace un compendio de un libro maravilloso que también me ha servido de consulta, que hizo él hace algunos años, editado aquí dentro de la revista Voces Libres de Yanga. Este es un historiador que colaboró con don Aquileo Rosas y que gracias a la unión de Aquileo, Eric y del historiador González lograron descubrir y dar a conocer el acta de fundación del pueblo de San Lorenzo de los Negros, que hace poco el presidente Polo Crivelli tuvo a bien exhibir y dejar colocado en los bajos del Palacio Municipal de Yanga. En Córdoba está el original del acta de fundación de 1630, 3 de noviembre. Hay fuentes originales que están en los archivos municipales de Córdoba, de Orizaba, Archivo General de la Nación y el Archivo de Indias en Sevilla, España. Estas son las fuentes originales. Todos esos historiadores que yo te acabo de comentar están basados en eso, en estos archivos. Archivo de Indias, el Archivo General de la Nación, archivos notariales y municipales de diferentes zonas entre los cuales tenemos Córdoba y Orizaba como lugares más cercanos, Jalapa. Yo les recomiendo ver la bibliografía que todos estos libros manejan,
y se van a dar cuenta cómo se ha escrito en Estados Unidos. En Estados Unidos hay varios investigadores gringos que han escrito libros acerca de Yanga, pero yo nada más me baso principalmente en los que les acabo de mencionar, y ya después los otros los consulto vía internet. Esas son las fuentes que yo consulto y que con todo gusto se los doy a conocer. El día Andrés Maceda, que algún día se va a tener que jubilar, todos estos libros los tiene en existencia, menos el de Tierra Adentro, Mar en Fuera, los tiene en existencia, abierto a consulta del público en la Biblioteca Municipal de Yanga. Pero no es muy lejos. Sí, claro. Excelente, excelente. Pues qué barbaridad. De verdad que podríamos estarlo escuchando toda la noche. Y les damos las aclaración. De verdad, sí. Te voy a interrumpir. Hace rato yo sí. Solamente soy un admirador del negro Yanga. Sí. Yo no soy historiador, ni me la pretendo de dar de ser investigador. Sí. Soy un fanático, un admirador de la historia del negro Yanga, del movimiento afro mundial, de la lucha en contra de la esclavitud y de cualquier forma de sometimiento humano, y de mi propio pueblo de Yanga. Eso es lo que me mueve. Yo me considero, como te puse, un simple promotor cultural, ¿verdad? Hay otras personas que sí merecen el calificativo de historiadores o de investigadores. Yo simplemente soy alguien que da a conocer los trabajos que ellos hacen, pero me gusta documentar y exhibir las fuentes bibliográficas para que no digan, Toño lo inventó. No, yo no invento ni investigo nada. Simplemente la investigación ya la hicieron por mí otras personas. De hecho, siga de maestra, la interrumpí. No, para nada. Claro que de alguna manera también usted ha desarrollado esa investigación documental, ¿no? Yo creo que también es una especie de investigador. Definitivamente, pues sí, me quedo con las ganas de saber, pues, cómo fue que surgió ese interés por profundizar, porque, pues, no todas las personas tenemos esa posibilidad, ¿no? Que usted ha ido desarrollando y cada vez ha ido fortaleciendo. Entonces, pues es todo un cronista, no tan solo de la historia de Yanga, ¿no? Sino conoce acerca de la historia, y esto es sumamente importante, ¿no? Yo creo que cada uno de los investigadores que han hecho sus aportes, pues también tienen toda una historia, todo un contexto, que bien valdría la pena en un momento dado hablar particularmente de Aguirre Beltrán. Yo creo que también es un ícono, ¿no? Yo también así lo considero, y sí merece un espacio muy aparte, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para no abusar de su tiempo, y agradecerle sobre todo a las personas que han seguido la transmisión, y pues que lo felicitan pues por todo este conocimiento que esta tarde nos ha compartido tan generosamente, y de verdad que quisiéramos comprometerlo para ir llevando a cabo, tal vez de una manera como lo ha hecho hoy, pues paso a paso, ¿verdad? Irnos introduciendo, porque pues no todos tampoco tienen la capacidad que usted, francamente, pues nos tiene absortos, ¿no? Escuchándolo, esa narrativa que usted utiliza también nos encanta. Y bueno, la Asociación Civil quiere hacerle entrega de este reconocimiento a usted, licenciado Antonio Carrera, por su valiosa participación en esta conferencia que hemos denominado Ex Haciendas Azucareras de Yanga, Veracruz, realizada precisamente el día 19 de septiembre de 2021, y bueno, firma la maestra Gloria Cortés Guzmán, presidenta de la asociación,
y pues le haremos llegar este reconocimiento que esperemos que sea uno de muchos más para que usted siga pues colaborando de esta manera con la asociación. Yo creo que es muy importante este trabajo de difundir toda esta historia y sobre todo las nuevas generaciones que conozcan, ¿no? Acerca de su pasado. Esto es muy importante. Pues de verdad que muchísimas gracias, licenciado Antonio Carrera, y pues nuestro más amplio reconocimiento. Muy agradecidas, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Un reconocimiento que no me esperaba. No soy afecto a estas cosas, pero muchas gracias de todo corazón y cuente conmigo cuantas veces sean ustedes tan amables de invitarme, cuenten conmigo. Para mí es un honor y un orgullo dar a conocer la historia de mi caudillo y de mi pueblo. Y les agradezco a ustedes por la labor que hacen en la fundación, especialmente a tu hermana, ¿verdad? Qué bueno que tiene su fundación, especialmente a usted, por ser un ser tan, los dos, por ser seres tan maravillosos y que se han destacado en la enseñanza. Además de muy guapas. Muchas gracias. Y cuenten conmigo. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y un gran saludo de verdad a todas las personas que están siguiendo la transmisión. Particularmente pues a Betty Guzmán, a la maestra Lupita Morales, Rosy González, a Raquel Peña, que nos está observando, le mandamos un gran saludo y bueno, esperemos pronto, pues vamos a hacer un encuentro, ¿verdad?, con todos los integrantes del Consejo Afro. Yo creo que es muy importante. Me gustaría también una participación de usted con el antropólogo Fernando Miranda. Y bueno, yo creo que tenemos toda una vida para llevarlo a cabo. Únicamente le pedimos a Dios salud, ¿verdad? Definitivamente, para poder continuar. Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad y le envío un gran abrazo en nombre de la maestra Gloria también. Muchísimas gracias por sus palabras. Gracias a todos y pues nos vemos en la próxima. Los invitamos a compartir esta importante conferencia y bueno, sabemos que cualquier duda, cualquier comentario, pues el licenciado Antonio Carrera pues estará atento a atenderlas y pues los invitamos a que lo sigan, aunque ya tiene muchos seguidores en su página de Yanga Movimiento Cultural y del mismo modo en su perfil personal. Muchísimas gracias. Buenas noches y pues excelente domingo para todos. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.